Muy buenas tardes tengan nuestros seguidores, oidores, masticadores, bebedores y regurgitadores de la palabra que se comparte en la comuna de la palabra, porque es mentira que la palabra es transparente y prístina, sea escrita o hablada, y se entiende todo lo que uno dice. A veces hay que regurgitar las palabras para ir tratando de entender y comprender una serie de ideas que se cargan dentro de las palabras. Nuevamente, después de un receso de prácticamente 3 semanas por razones técnicas, damos comienzo a nuestros programas de la Comuna de la Palabra, teniendo esta ocasión la oportunidad de charlar un tema que está en boca de tirios y troyanos, de cristianos y musulmanes, de derechas e izquierdas, aunque todos esos términos también son ambiguos. Ya vemos a Lula abrazándose con la presidenta Dina Boluarte de Perú, que le dio golpe de Estado al profesor Pedro Castillo, y decimos, pues ya lo regresaron con chanfle de la cárcel al buen Lula. Pero así estamos, todos los presidentes que se dicen de izquierda, sea Cuba, sea Nicaragua, sea Venezuela, sea Colombia, sea México o donde sea, quién sabe qué nos hace de izquierda a todos ellos, porque seguramente tienen sendas diferencias en fe. No quiero dejar de recordar, como cada semana hacía, y lo seguiré haciendo mientras la deuda histórica y el compromiso se haya asumido, de entregarnos la verdad histórica sobre la desaparición forzada de los 43 jóvenes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa en Tixla de Guerrero, y a su vez seguir recordando que se prometió la justicia, la verdad, y aún está en veremos, y ya prácticamente acaba el sexenio del insigne Andrés Manuel López Obrador. Tampoco quiero dejar de recordar que seguimos esperando en nuestra universidad, Facultad de Psicología, la aparición o presentación con vida de nuestra querida alumna Viridiana Anaí, desaparecida en contra de su voluntad y asesinada a su pareja sentimental en el lugar de los hechos hace más de 10 años. Le envío un fraterno saludo a su mamá Angélica Rodríguez Monroy, y seguimos recordando que viva la llevaron y viva la queremos, como queremos también la justicia, la verdad, y aunque sea transicional, en el caso de Ayotzinapa. Esta ocasión, como comprometimos, tendremos la oportunidad de charlar con la doctora Frida Díaz Barriga, con el maestro Mauro Jarquín, no sé si sea doctor, si no ya le bajé el perfil, con el maestro Ramsés Barroso, también no sé si ya le bajé el perfil, pero de que son maestros, y la doctora y también maestra, pues aquí estamos. Y su amigo y servidor Enrique Álvarez, apenas psicólogo, los saluda esta ocasión. Que trataremos sobre, aunque el término a algunos no les gustó porque suena muy grosero, la disputa, a propósito de los libros de texto gratuito que la Secretaría de Educación Pública desde 1959-60 viene distribuyendo en el país. Esta ocasión, como muchos habrán oído, se ha hablado de todo, diferentes niveles de análisis que algunos pueden ser verosímiles o ciertos sobre un mismo objeto de análisis, pero no se hace un análisis integral y no se ve que preocupe mucho la educación. Probablemente el tiro que aventó el gobierno en turno fue calculado políticamente en un mal tiempo, el electoral. Además de intereses económicos que hay en juego por la edición y producción de los libros de texto que editoriales privadas, además de la CONALITEP, se agenciaban. No debo dejar de recordar que, por ejemplo, en el estado de Nuevo León producen sus propios libros de texto y no van a distribuir estos, van a distribuir los suyos, aunque la Constitución es clara y la Ley General de Educación. Es facultad de la Secretaría de Educación Pública la producción, distribución de los planes y programas de estudio y de los libros de texto. Hay varios estados donde ya se dice que no se van a distribuir, además de que en algunos lados ya están quemando libros. Algunos dicen que lo hacía Hitler, todos se atacan y se atascan la boca acusando al otro de hitleriano, pero se olvidan que Fray Juan de Torquemada lo hizo en México y la Santa Inquisición también, y ellos son a quienes siguen fielmente los de la derecha de la Unión Nacional de Padres de Familia y los que dicen que se ataca la verdadera formación cristiana
y que la familia no es consultada y que antes la familia con los niños no, y una serie de diatribas donde no se ve. Como no los invité a la doctora Frida Díaz, al maestro Mauro y a Ramsés a escucharme, si no, ¿para qué carajos los invito? Voy a plantear, fuera de la idea original de los libros de texto, que tenía una intención de democratizar el proceso, una educación piso parejo para todos, que todos tuvieran conocimientos similares, lo que es una homogeneización cultural en sentido general, y en sentido más específico se decía textualmente el pensamiento patriótico y nacionalista hacia los años 60. Recuérdese que el país era gobernado por Adolfo López Mateos, quien determinó el asesinato del líder campesino Rubén Jaramillo en el año del 62. Y su secretario de Educación y el grupo de trabajo que venía desde antes entre ellos Jaime Torres Bodet, quien después se suicidó por un cáncer de ojo, ya ven que traía su parche ya más tarde por el melanoma y otras cosas, pero era un grupo de intelectuales que tenían cierto nivel cultural, y yo recuerdo que a través de los libros de texto, hablo de los 60s, supe del rey Netzahualcóyotl, supe de ese amo canto del cenzontle pájaro de 400 voces, supe de las pirecuas michoacanas como la flor de la canela, supe de tradiciones de nuestra cultura nacional. Por lo menos la historia llegaba hasta la Revolución Mexicana. Después ya paró con otros eventos que ha habido del 25 para acá. Pero para no echarme el choro yo, plantearnos por lo menos 3 niveles de análisis. Un primer nivel de análisis, ¿cuál es la relación que guarda la producción, edición, distribución de los libros de texto gratuito y los programas educativos? Porque pareciera ser que se habla de los libros, pero no de los programas educativos. Segundo, ¿cuál es la relación que guarda la producción y distribución de los libros de texto gratuito y la relación de la construcción de ambientes de aprendizaje entre los maestros y los alumnos? Es decir, el proceso de enseñanza-aprendizaje para darle en su jefa a la famosa tesis de que el aprendizaje es socialmente construido, pero los problemas de aprendizaje son del niño. Ahí creo que merece una reflexión profunda. Y tercero, el de la producción, distribución de los libros de texto y la famosa cantidad de que si antes había más errores, que si ahora hay más, los errores son corregibles. Finalmente, el de si existe o no una intención explícita o no de volver comunistas a los niños mexicanos y acercarlos al pensamiento de Marx, no de Marx, el funcionario de la SEP, sino de Karl Marx, Federico Engels, Vladimir Ilich Lenin, Mao Zedong, que creo que no vienen citados en los libros, pero sí Paulo Freire, al que acusaron de comunista, que tampoco lo era casi sacerdote y católico, pero hay que conocer la historia de Brasil, Argentina y Chile y ver el papel de Paulo Freire desde la producción de su libro La educación como práctica de la libertad, después la pedagogía del oprimido y los procesos de alfabetización en África y América Latina. Cierro mi boca, aventé las piedras, no escondo la mano y empezamos. Frida, si quieres. Bueno, Enrique, mil gracias primero por la invitación. Un gusto siempre conversar contigo, escucharte y también un gran placer estar con Mauro y con Ramsés. Pues son muchas cosas, Enrique. Creo que como tú dices, ya tiraste la piedra y no tiraste una, tiraste muchísimas. El asunto es, pues tiene complicado, tiene muchos ángulos. Me parece a mí, pero de entrada yo recupero eso que dices, y es cierto, es los conflictos continuos entre tirios y troyanos, donde unos no escuchan a los otros y donde muchas de las afirmaciones que se hacen, pues salen más bien de valoraciones, opiniones personales bastante sesgadas que de análisis serios y de evidencias. Yo fíjate que lo primero que quisiera tal vez comentar, porque ese es el campo al que me he dedicado, pues prácticamente toda mi vida académico profesional, desde lo que es el tema del currículum, es esto que se dice, se está ideologizando el currículum, son libros que tienen una ideología. Pues mira, creo que lo primero que hay que reconocer es que todo texto curricular, todo proyecto, todo plan de estudios y todos sus auxiliares didácticos, todo discurso, toda narrativa que aparezca en ese tipo de producciones académicas,
pues representa siempre un posicionamiento ideológico. En todo hay posicionamiento ideológico, ¿verdad? Eso lo tenemos que reconocer. Lo que pasa es que se usa la palabra ideología para, pues, acusar miradas o posturas, pero realmente toda nuestra mirada y posicionamiento tiene una mirada ideológica. Y me gustaría mucho hablar de una cita de un autor que me parece que bastante en las últimas décadas y con una proyección pues internacional, ni siquiera es mexicano. El señor está ahorita en British Columbia, es William Pinar. Él tiene un proyecto internacional analizando cómo se dan los procesos curriculares en países de prácticamente todos los continentes, y dice algo que no es el único que lo dice. Creo que muchos de los autores del campo del currículum ya lo han dicho. Todo texto curricular es un texto que expresa una ideología, una narrativa política, una narrativa de clase social, una narrativa que también se posiciona respecto al género, porque el género siempre aparece por presencia, por ausencia, por lo que tú gustes y mandes, también una mirada de raza, de posicionamiento de los colectivos y grupos humanos, y todo proyecto curricular tiene inclusiones y exclusiones. Creo que eso, si eso no lo entendemos, Enrique, pues no podemos analizar lo que hoy se está debatiendo, cómo lograr finalmente en una nación tan compleja como la nuestra, con tantos posicionamientos, con toda esa diversidad de colectivos humanos, con toda esa desigualdad social, porque nuestro país es el más desigual de América Latina, o si no está disputándose ese lugar, igual que toda nuestra región, pues un relativo acuerdo o conciliación de posturas para arribar a un proyecto en beneficio de los educandos mexicanos y no estas miradas tan destructivas que van en una y en otra dirección. Eso es lo primero que me parece importante decir. Otro, pues esa afirmación que se hace de que lo que se busca es una mirada comunista en los libros, me parece absurda, Enrique, ni desde su origen. Los libros de texto, como tú muy bien decías, ya en el 59, pues son textos que surgen en la lógica de un proyecto nacionalista, también entendiendo que el currículum, no solo en México, porque también se olvida de que todo esto también va en corrientes que tienen que hablarnos de nuestro, pero nuestro país no está aislado, con muchas tensiones, claro, de lo que sucede en el orbe, ¿verdad? Pero en esa época era un proyecto que buscaba una cierta igualdad, una cierta unificación de saberes y un llegar a toda la ciudadanía, buscando pues infundir esos valores de amor a la patria. Ahí está el posicionamiento ideológico, amor a la patria, nacionalismo, una educación laica, ¿verdad? Una educación que acercara al conocimiento científico, una educación que generara pues mucho amor e identidad a lo mexicano. De ahí las portadas, los autores plásticos que se convocan para ilustrar los libros, porque no solo se educa con el texto, se educa también con la imagen, y eso creo que en la disputa no se ha mencionado mucho, pero también me parece que es muy interesante. Y ya desde esa época, Enrique, efectivamente salen a la luz disputas históricas, tampoco empiezan en los años 60. Ya desde ahí hay una portada, yo te la envié del boletín de la Asociación de la Unión Nacional de Padres de Familia, fechado en el 61, que dice: la escuela laica, preparación y meta del comunismo. Ahí el gran conflicto era que la laicidad en la educación, eso era lo que se decía que era la puerta al comunismo, pero pues si ves el proyecto, ves los libros, ves los contenidos, nunca estuvieron orientados a esa perspectiva. Ahora, sí creo que hay que reconocer que desde mi punto de vista, bueno, era un proyecto muy interesante, fue un gran proyecto en el contexto latinoamericano, el que se elaboraran y distribuyeran libros de texto que fueran gratuitos para asegurar pues ese otro valor del artículo tercero, la gratuidad de la educación, y que se convocara a personas muy brillantes a la realización de estas obras. Pues acuérdate, estaba Torres Bodet, estaba Gorostiza, aparece Martín Luis Guzmán, o sea, se busca a personas muy destacadas para esas ediciones.
Ahora, esa es la perspectiva en ese debate conflicto político. También ya en esa época se rechazan los libros. No estoy tan clara si hubo quema de libros, pero no lo dudaría. Las escuelas privadas, por lo general, aparte de pedirte los libros de la SEP, piden que los padres compren sus libros. Y entonces los niños llenan los libros de la SEP con el requisito de la Secretaría de Educación, pero su base de conocimiento son los libros que se piden, ese estado, del llevar doble libro. Y por supuesto que se tienen clases de catecismo, de moral, de religión. Hay hecho que se llama el currículum oculto, que no es tan oculto, siempre lo he pensado, no es tan oculto, donde pues todo ese posicionamiento de valores, de posiciones políticas, de miradas de clase, de educación para el género, se enseña, venga o no venga tan explícito en los libros de texto. Y por lo que yo he revisado, Enrique, tampoco veo en estos libros una mirada cercana al comunismo, no solo porque se cite o no a los autores, sí veo una mirada que busca una sensibilidad hacia los procesos de comunidad y una mirada que quiere acercar a los estudiantes a participar y trabajar de una forma muy experiencial, no sé qué tan fundamentada o tan espontaneísta, atendiendo problemáticas en su comunidad, desarrollando participación social y cívica. Eso sí que creo que estuvo presente. Y como suele suceder en la SEP, tampoco es que transparenten mucho su postura. Ahí yo encuentro contradicciones, Enrique, porque he encontrado funcionarios que dicen que los textos están basados en las epistemologías del sur, en la corriente de colonial, ¿verdad? Y en las miradas de emancipación. Pero hay otros que han dicho que los libros son humanistas. ¿Humanistas desde quién o desde dónde? El humanismo en su origen es muy religioso, o no sé si ahora sea humanismo laico secular del siglo XXI, no lo sé, no lo sé a qué le llaman humanista. Y otros pues se dicen muy freirianos. Eso pasa mucho en los proyectos de la SEP. Y otra cuestión que también quiero decir, ya para que mis compañeros empiecen con sus comentarios, no olvidemos que cada sexenio estamos en una reforma curricular, porque cada sexenio el partido en turno hace su reforma, pone sus términos, sus reglas del juego y pues genera planes, programas, materiales educativos, etcétera. Desafortunadamente, por lo general, con lo bueno que pudieran tener, pues casi nunca logran concretarse por lo efímero de su existencia, ¿verdad? Entonces sigue el siguiente periodo y a veces, aunque se sea del mismo grupo político, pues se le quiere dar un sello especial. Llama mucho la atención y creo que es para reflexionar que siempre se dice el currículum de Fox, el currículum de Peña Nieto, el currículum de Calderón, el currículum de AMLO. Y uno dice, ah, caray, ellos hicieron el proyecto. Fíjate ¿por qué se asocia de esa manera? Creo que también en la mentalidad de los mexicanos hay muchas cosas a comentar, ¿verdad? Entonces sería mi primer comentario a lo que nos comentas y luego pues ya seguimos charlando. Tu micrófono. Dos acotaciones que me parecen importantes y que tal vez Mauro pueda o no coincidir, aunque si se sienta mejor en su pantalla, se le borra un fragmento de cabeza. Ándale. Dos ideas. Tengo la impresión de que la cuarta transformación no es un partido, ni Morena, es un movimiento o es un frente amplio, por así decirlo. Entonces tiene de tutti frutti, desde Lili Telles hasta el presidente del PAN, hasta priistas, perredistas y otros istas que no estaban en partidos. Naturalmente, la SEP no puede no mostrar ese carácter diverso, contradictorio en la producción de planes y programas de estudio. Y la segunda cuestión que me parece importante es el papel del magisterio, porque si en Chihuahua paran la distribución y los maestros no dicen nada, quiero ver qué dirían en Oaxaca o en Guerrero si paran la distribución de libros de texto. Es decir, parece ser que el magisterio tampoco es un conglomerado homogéneo,
Valga si son como era en Guerrero estaban las dos, ¿sí? La coordinadora y los charrazos, son guerrerenses prácticamente, y los dos tenían un poder equidistante y equilibrado, que tenían que negociar entre ellos posiciones y demás espacios. El magisterio es algo que en su momento tocará, supongo, Ramsés, porque algo me comentaba al respecto, y los maestros, ¿qué? Porque el otro asunto que se cuestionó es el procedimiento. No se consultó a los padres, no se consultó a los maestros, no se consultó. ¿Quiénes son los padres como conglomerado? No se consultó a la Unión Nacional de Padres o a quiénes. A los maestros, ¿a quiénes? Parece ser que todo queda diluido en los discursos, y cierro mi boca otra vez, y como quieran, Mauro o Ramsés. Bien, pues gracias, Enrique, por la invitación. Es complicado aportar ideas importantes cuando compartes este espacio con gente, pues, con toda una trayectoria y un trabajo, como es el caso de Frida en torno al currículum, y de Mauro, que ha hecho un análisis, pues, muy importante desde un enfoque sociopolítico de las reformas curriculares y de lo que ha pasado en los últimos años en materia educativa. Sin embargo, pues voy a intentar exponer algunas ideas que, como tú lo dices, lo hago desde una postura como maestro, como formador de docentes y como maestro desde una entidad que es Oaxaca, y con la experiencia que tenemos desde Oaxaca en el trabajo con el Plan para la Transformación de la Educación en nuestra entidad. Aclarando que todas las ideas que aquí voy a exponer pues son a título personal. El tema de los libros de texto gratuito me parece que no, como cualquier otro proceso, ya lo expondrá a Frida, que es experta en el campo del currículum, no se pueden analizar como elementos aislados, sino como parte de un entramado sumamente complejo, en este caso, de lo que es el currículum 2022 de la educación básica en México. Y este entramado, pues, va desde el marco curricular, por supuesto, los planes, los programas que ya están publicados ahora sí en el Diario Oficial de la Federación, y desde luego otra serie de procesos que acompañan, ¿sí?, la construcción permanente de este proyecto, como el caso de el proceso de acompañamiento que han tenido los profesores, los docentes, a través de los consejos técnicos escolares, por ejemplo, todas las sesiones que han tenido los profes para que exista un acercamiento del currículum. Entonces, de entrada, me parece que debemos de entender a los libros de texto como un elemento más, ¿sí?, en esta trama subcompleja del currículum. Habría que señalar, tal como lo planteaba Frida de principio, el currículum del sexenio. Y estamos, como en otras ocasiones, estamos frente a un movimiento pendular entre el currículum anterior peñanietista, ¿sí?, y el currículum 2022. Vamos de una orientación, de una forma de mirar el proceso de aprendizaje, de enseñanza, de la instrucción, etcétera, a una mirada completamente distinta, un abordaje completamente distinto. Y de aquí, en este movimiento pendular, pues pareciera que se le apuesta a un cambio radical de la noche a la mañana. Y estamos frente a pareciera que se hizo sobre las rodillas. Y lo digo porque existen muchos problemas en torno a la
al desarrollo del currículum hasta este momento. Mi preocupación principal se focaliza en la comprensión que hayan tenido los maestros de el proceso de cambio curricular de cada uno de los elementos que conforman el currículum, de cómo se va construyendo como parte de este proceso el asunto del diagnóstico de la comunidad, su articulación con lo que se llama la contextualización, famoso programa analítico. Hay pues una serie de confusión, de incertidumbre, ¿sí?, de falta de claridad desde la Secretaría de Educación Pública, ¿sí?, en un intento que me parece muy bueno. O sea, yo de entrada, cuando reviso el marco curricular, me parece un planteamiento sumamente interesante. Sin embargo, a medida que va desarrollándose la propuesta, vamos viendo que se van repitiendo una serie de vicios que habíamos experimentado en otras reformas. Así pues, yo creo por ejemplo, un acompañamiento muy vago a través de los consejos técnicos escolares, de 8 sesiones de los consejos técnicos escolares, poca precisión de parte de quienes diseñaron el trabajo, y luego unos libros de texto que ciertamente tienen cosas muy interesantes, pero plagados de errores, que ya los han señalado. Me parece que en este recorrido que hemos visualizado, que hemos vivido, al final el desafío, el reto está a la vuelta de la esquina y lo tienen los maestros. Los maestros o el maestro promedio va a saber resolver estos errores de faltas ortográficas, de conceptualizaciones. Me parece que el maestro tiene la experiencia para resolverlo en las aulas. Sin embargo, creo de manera así clara que como parte del proceso, esto se debe obligadamente de resolver. Y lo tiene que resolver la Secretaría de Educación Pública. Se tiene que responsabilizar y pensar que a mediano, no sé si a largo plazo, se pueda repensar el trabajo que se ha venido desarrollando hasta ahora. Creo, insisto, que los procesos de transformación, pues, ¿sí?, no se dan por decreto, y Enrique, no es la excepción. Los procesos, esto lo hemos revisado con Frida en la tesis que hicimos del posgrado de maestría. El asunto de los procesos de cambio llevan su tiempo y no se puede generar una transformación solamente por decreto. Lo estamos viviendo. En los próximos días, los profes, ante esta incertidumbre que prevalece en muchos de ellos, pues se va a ver reflejado en varias cosas que estamos viviendo. Quiero señalar cómo ha habido en los últimos meses, en los últimos días, han proliferado los vendedores de espejos, quienes están nuevamente ante este oportunismo o haciendo de este oportunismo pedagógico, ¿sí?, la venta de una serie de productos que van desde el análisis, fíjense nada más de qué tamaño es la contradicción, el análisis o el diagnóstico de la comunidad, el diagnóstico comunitario, hasta arribar al programa analítico. Y entonces ahí hay una contradicción tremenda. ¿En dónde está el asunto de lo situado? ¿En dónde está esta cuestión de contextualizar el currículum?
Eso me parece que ha sido un efecto perverso desde ante la falta de claridad que ha tenido la Secretaría de Educación Pública. Insisto, yo creo que habrá que recomponerse. Yo estoy a favor de que el proyecto se revise, se ajuste y efectivamente lo pensemos como un proceso de largo aliento. Mauro. Bueno, pues muchas gracias por la invitación, Enrique. Saludos, doctora. Saludos, Ram. Es un gusto. Y voy a tratar de ser breve, compañeros, como se dice en las asambleas de profes y las universitarias también. Y voy a iniciar, la verdad, dando mi postura, porque algo que he sentido en este quizás no tan prolongado tiempo que hemos estado discutiendo temáticas educativas en nuestro país, es que por alguna razón, en nuestro país, a diferencia de otros contextos, ¿no? Cuando se discute educación, prácticamente no se ponen posiciones. No es tan común ver posiciones claras. Uno revisa los debates educativos en Estados Unidos y los que son conservadores y las que son conservadoras abiertamente dicen, pues somos conservadoras y no queremos que se enseñe Darwin en las escuelas, ¿no? Tenemos que enseñar el creacionismo y explican sus argumentos. En México no suele suceder eso. Todas y todos estamos enfocados en el bienestar de las infancias, todas y todos estamos enfocados en lo que es bueno para todos y para todas, pero no definimos qué entendemos el para todos y para todas. Algo similar sucede con este asunto de los nuevos libros de texto, ¿no? Tanto quienes están a favor como quienes están en contra, porque además el campo se ha dividido en dos grandes, digamos, trincheras, porque así es el proceso político sexenal en general, apelan a, digamos, cuestiones del bien común y de la educación de todos y todas, y por eso lo mejor es que estos libros regresen a las bodegas o se quemen, o lo mejor es que estos libros se mantengan así sin ningún cuestionamiento. Y yo creo que no, de manera personal no lo veo tanto así. La postura que tengo en torno a esto es que el proyecto educativo y ahorita mencionaré un poco por qué lo considero así, del presente sexenio, hasta este momento se puede valorar, digamos, realmente como un proyecto de apuesta por cierta transformación en la educación. El problema es que como esta apuesta la hicieron ya de manera tardía, porque a pesar de que las consultas por esta reforma curricular se dan desde el 2021 y hay toda una serie ahí de discusiones con el sindicalismo, principalmente corporativo, en este país, digamos, le dieron cierto tiempo. A mi criterio, iniciaron muy tarde este proceso de cambio curricular y de generación de producción de una nueva generación de los libros de texto. Sin embargo, a pesar de eso, creo que esta apuesta por este cambio que para mí en esencia se plasma en los valores que subyacen la reforma curricular y los libros de texto, es decir, valores comunitarios, valores de respeto a la diversidad, valores de reconocimiento de que el mundo ha cambiado. Yo creo que eso es sumamente valioso. Y yo siento que eso es algo que hay que defender. No así los libros propiamente, en tanto una herramienta, digamos, pedagógica. Los libros, y lo planteaba ya Ram, tienen una serie de errores. No hace falta incluso hacer una lectura tan quisquillosa de los textos para identificar errores. Los libros también, desde luego, representan una especie de ruptura respecto a la manera en la cual se habían ordenado anteriores materiales didácticos. Y yo creo que todo eso tiene que ser revisado por la Secretaría. Pero mi posición es que hay que ser muy claros y muy claras respecto a las cosas que se pueden mejorar para que este proyecto en efecto sea mejor, para que en las generaciones, las series de impresiones que vengan se atiendan estos problemas. Porque si le compramos, digamos, esa crítica aparentemente democrática, pero que de fondo a mi criterio es abiertamente reaccionaria, de varios sectores respecto a que estos libros no funcionan y que hay que votarlos, lo que estaríamos haciendo, a mi parecer, es cerrarle la puerta a una potencial apuesta por el cambio educativo en este país. Es decir, hay que criticar todo lo que se pueda, pero a mi parecer manteniendo, digamos, la claridad de que esta apuesta es importante. Y ahora mencionaré un poco por qué. Esa es mi posición. Ahora, tomando una visión de conjunto,
les decía hace un momento que los libros de texto son una parte de la reforma educativa del presente sexenio, ¿no? Y a mi parecer no se puede entender los libros de texto si no se recupera la historia de la reforma educativa del presente sexenio. Una reforma que, hay que decirlo, pasó, es decir, logró cristalizarse a nivel constitucional, logró sacar sus leyes secundarias, su programa sectorial de educación, armonizarse en la medida de lo posible con el Plan Nacional de Desarrollo, esencialmente porque no era una reforma de ruptura. Cuando uno revisa la reforma constitucional y la propuesta institucionalizada de la nueva escuela mexicana, lo que uno puede ver es que es una propuesta más bien de continuidad de ciertos rasgos fundamentales de lo que se podría denominar neoliberalismo en educación, ¿no? Primero, y por eso me parece que podemos encontrar un contraste claro respecto a la adopción de distintos grupos, y me refiero por distintos grupos, organizaciones de la sociedad civil, organizaciones de padres de familia, grupos otros de interés en el campo educativo, respecto a la reforma constitucional y a la reforma curricular. Cuando la reforma constitucional sale en mayo del 19, lo que dicen es, la Coparmex dice algo así como, hay mejoras sustanciales respecto a lo que creíamos que iba a ser la reforma educativa de este sexenio. La Organización Civil Mexicanos Primero también dice, bueno, hay cosas que van bien. Y en general ese es el tono de algunos sectores que habían estado muy ligados a la burocracia educativa en sexenios anteriores. Ese tono, además, digamos, y ya llevo 5 minutos, por Dios, voy a llevar unos 8, yo creo, fue facilitado por la presencia de Esteban Moctezuma en la Secretaría de Educación Pública. Digamos que hubo una garantía de que las cosas no iban a apuntalar un proceso de cambio radical para bien o para mal. Pero ese pacto, de facto, que posibilitó la reforma, se fue diluyendo poco a poco. Y el primer momento en el cual se hace claro es con el lanzamiento del marco curricular. Cuando uno lee el marco curricular y compara el marco curricular con los demás textos de la reforma educativa del presente sexenio, uno puede ver una ruptura abierta, no únicamente por las personas que participaron en la elaboración, porque hay que decirlo también, varias personas que ahorita son muy críticas de la reforma educativa de este sexenio participaron en la elaboración de las propuestas de la NEM, e incluso algunas de sus propuestas quedaron en la Constitución. O sea, es una cuestión ahí que hay que rascarle con mucha calma, pero hubo un cambio de las personas que participaron en el desarrollo del marco curricular, del contenido del marco curricular, de la narrativa del marco curricular, etcétera. Y me parece que la historia de libros de texto, en este contexto, pues, podríamos entrar a partir de ahí, a partir del marco curricular. Y planteo lo siguiente porque, a mi parecer, es el marco curricular y no en lo inmediato los planes de estudio los que le dan de alguna manera sentido a los libros de texto. Si uno lee los contenidos de libros de texto, uno puede hacer incluso un salto inmediato con la primera muestra del documento del marco curricular. Por algún motivo hay como un salto directo del marco curricular a los libros de texto. Y creo que esa es, es una omisión a nivel administrativo, totalmente, ¿no? Pero me parece que también es una muestra de que esta generación de libros de texto tenía un fin bastante explícito, y ojalá podamos discutirlo ahorita, porque ya voy a llevar casi los 8 minutos, y es un fin, sí, de naturaleza política, ¿no? Es decir, un fin que busca en el cual se busca orientar el proceso educativo, no hacia la respuesta a una serie de requerimientos que se le han asignado a los sistemas educativos a nivel internacional, particularmente mediante la mejora de los logros de aprendizaje, ¿no? Sino una apuesta por cambiar la cultura escolar de los planteles mediante criterios de bien común, de organización colectiva y de atención a los cambios recientes de la sociedad. Y por esa apuesta política, que insisto, es algo muy particular, yo creo que este intento de cambio, tanto a nivel curricular como de los materiales, vale la pena. Pero desde luego, para que pueda ser llevado a cabo, tiene que ser mejorado. Se tienen que atender todas las críticas que se han hecho, se tienen que atender todos los errores que se han encontrado en los libros. La SEP tiene que acompañar a docentes en los procesos de recuperación del nuevo planteamiento, y eso va a llevar mucho tiempo.
Ahora, si recordamos que en la reforma educativa pasada, quienes la impulsaban decían que para que una reforma educativa y una reforma curricular tuviera éxito se requerían cuando menos 6 años u 8, variaba, depende de quién lo dijera. Bueno, estos libros ni siquiera llevan una semana en las aulas mexicanas, ¿no? Esta propuesta curricular no lleva una semana. Entonces creo que podríamos también trabajar el mismo criterio que quienes ahora critican esta propuesta usaron para defender una reforma totalmente impopular del sexenio pasado, ¿no? Sería la primera intervención. No quiero dejar de agradecer desde nuestra preclara insignia Elizabeth Mulato, que ha seguido los más de 350 programas. Es nuestra seguidora constante. Mandan saludos desde Alemania, una persona de nombre Teresa Galicia. Muchas gracias por seguirnos hasta allá. Le mandan saludos a Ramsés desde Oaxaca, Angélica García Soto, etcétera, etcétera. No quiero dejar de seguir invitando a suscribirse a nuestro canal de YouTube, La Comuna de la Palabra, sin fines de lucro, porque tenemos programas como este y otras temáticas. Ahora bien, Frida señaló algo que es muy importante y que el filósofo español transterrado a México, Adolfo Sánchez Vázquez, refería como la ideología de la neutralidad ideológica de las ciencias sociales. Ese sueño acariciado de la neutralidad ideológica es otra ideología. Entonces, la ruptura con la ideología me parece insostenible en el mejor de los sentidos, que es lo que decía Frida. Cualquier proyecto curricular y cualquier libro tiene la orientación ideológica, ética, moral, política de quien lo escribe, quien lo diseña, quien lo produce, y aquí en este caso es una institución. 2. Ramsés decía clara y nítidamente que estos son procesos, no decretos. Yo recuerdo cuando se producían los libros de manuales y textos del comunismo que se publicaron en editorial Grijalbo, que venían del PECUS. El Capital, el marxismo, la dialéctica, muchos los hicimos con esos tratados y manuales de esa época sesentera, setentera. Bien que me acuerdo cómo lo llamo. Hasta la psicología venía masticadita así. Muchos quieren creer que la transcodificación, valga mi terminejo casi neuropsicológico, cómo traduzco el pensamiento en palabra, cómo traduzco lo que escucho en pensamiento, es un fenómeno sumamente complejo. Pues decía Mauro, ¿cómo carajos le hago para transcodificar del programa educativo al libro? Y luego, ¿cómo le hace el maestro, dice Ramsés, para traducir del libro? No voy a decir nombres, porque hay gente que vendía ya hasta los planes y programas de centro educativo. Hay gente que vende los exámenes ya para estos libros. Hay gente que vende masticado a Gerardo Hernández Rojas. Es decir, hay gente, Vivales, que se dedica a esto para decirle al maestro, aquí tienes ya tu avance programático, nada más llénalo y lo entrega. Los procesos de cambio son sumamente complejos y el sistema educativo no va a cambiar radicalmente si no cambia en la perspectiva la dinámica del desarrollo del país. Y tengo la impresión de que el modelo de desarrollo que propone AMLO y la 4T es un ajuste con rostro humano. No hay ni siquiera un planteamiento al socialismo, no es un planteamiento como los macartistas pretenden atacar. Entonces, el problema que sigue pendiendo en este debate es el problema ideológico, político y coyuntural. Está lo electoral. Y en lo electoral, pues todo el mundo se agarra de lo que caiga, hasta de que Xóchitl Gálvez dijo que los del sur no son buenos para trabajar 8 horas. No lo dijo así, lo matizó con hay condiciones de tradiciones y cultura, y no van a ir a la maquila si se van a dedicar al ecoturismo. Discutible también. Pero el problema de los errores de los libros, errores de fecha de nacimiento de Benito Juárez, por ejemplo, que me parece sumamente grave siendo AMLO juarista como lo es, sí, aunque Juárez era por culturizar al indígena y desindianizar, homogeneizar hasta en la lengua castellana o el español. ¿Sí? Ahora los libros ya no están por asignatura también. Eso es algo interesante. Están, dijo Ramsés,
Y dice Frida, en la idea de una educación situada. ¿Situada en dónde? Pues si ya venden los documentos hechos para los maestros, pues está situada donde vende el que vende los documentos. Esa ideología de la neutralidad ideológica que también Mauro dice, pues no somos claros y explícitos. Esto no va al comunismo ni al socialismo, sigue siendo un modelo nacionalista. Los libros de texto son una manera de apoyar, porque también se ha dicho, el pueblo de México no lee, pero ¿cómo leíamos cómics y los libros de texto? Es una manera de empezar. Tenía esa función también, ¿sí? Veíamos los agachados, los supermachos, la familia burrón, etcétera. Sí leemos, el problema es que leemos. Y la internet ahora que nos da mucha información, el problema sigue siendo cómo le hago para elegir la que es la buena, la falsa, la verdadera, y estamos en una infodemia y en una búsqueda. Que en realidad, si la disputa es política, esto me recuerda al proyecto Langevin Ballon en Francia, que hicieron el físico Paul Langevin, y sobre todo Henri Ballon, lo paró Charles de Gaulle, porque él dijo, ese es un proyecto socialista. Y miren, Charles de Gaulle, que era uno de los ganadores de la Segunda Guerra Mundial, Francia fue invadida las dos veces, Estados Unidos nunca, por eso es retrabucó. Pero en el fondo, René Sassot todavía lo dijo, es que la oposición a este proyecto educativo es política, no es académica. Y tengo la impresión de que la disputa por los libros de texto parece esa discusión en el proyecto educativo Langevin Ballon en Francia, de posguerra, encargada de dos militantes del Partido Comunista francés que dirigían la educación, pero el presidente lo para. Aquí parece que es al revés. El presidente y su grupo avientan una propuesta y ciertas fuerzas aprovechan la coyuntura para atacar. El problema es político. Sin embargo, ¿cómo podemos, dice Mauro, recuperar ese proyecto educativo decente, ese proyecto educativo nacional, nacionalista, y efectivamente utilizar como herramienta los libros? Porque lo dijo Ramsés, son una herramienta. No son la neta ni la verdad. Ningún libro es la neta o la verdad. Son herramientas para generar pensamiento crítico. Frida. Bueno, yo me quedo pensando en varias cosas que han dicho Mauro y Ramsés. Cierto, este proyecto tiene una mirada de transformación muy importante. Yo rescato cosas con las... Pero también quiero decir que todos los proyectos precedentes también han tenido sus respectivas miradas. No sé si una transformación social en la dirección que tiene esto, más bien no, por supuesto, pero me quedo pensando que por lo menos en los 3 sexenios anteriores, los proyectos curriculares que en su momento fueron saliendo, también tenían la idea de formar personas competitivas para el campo laboral. Se pensaba que esa era la apuesta en ese momento y hacia allá se orientaba la formación en el desarrollo de ciertas capacidades o competencias que permitieran a la persona insertarse en lo laboral, ocupando ciertos ámbitos o puestos y teniendo una mirada de globalidad, ¿verdad? Que también hay que pensarlo. Yo creo que también en este proyecto deberíamos pensar el futuro del desarrollo de la práctica social y laboral, no desde esas coordenadas, pero también eso es importante pensarlo. Y siento que, pues bueno, no todo lo que se hace en cada proyecto es desdeñable. El gran problema es que se hace muchas veces en las bases de vidas y coincido mucho con Ramsés, se hace sin entender los procesos. Ya desde los años 90, que es cuando empieza, por así decirlo, esta fiebre de la innovación en los proyectos curriculares a nivel mundial, no nada más aquí, incluso en esa época mandatada por los organismos internacionales. Eso es muy cierto. También tenemos que pues recuperar la historia de estos procesos, y siento que eso sería algo importante para fortalecer la apuesta por el proyecto actual que no se ha recuperado debidamente, porque ya desde ahí sabemos, hay autores del contexto latinoamericano e internacional que se dieron a la tarea de estudiar desde las ciencias sociales, de ahí que exista la sociología de los cambios sociales, políticos y curriculares,
¿Qué sucede en estos procesos? Y como lo plantea Ramsés, ya se sabe que estos proyectos no van a llegar a buen puerto si se quedan con esa mirada vertical de arriba abajo, si no cuidan los procesos de implantación, de desarrollo, las condiciones, la incorporación de las personas, la apropiación de las personas de los proyectos mismos. Se sabe, y eso bueno ya es verdad, pero grullo, que el que tú le des a los alumnos y a los profesores los documentos curriculares, el plan de estudios y les mandes sus libros, buenos, malos o como consideres, y eso en un plazo corto de las pocas semanas que se generan estas acciones, lleguen a los docentes, no asegura ningún cambio. Y ya se sabe también por qué se dan las resistencias, de dónde vienen y cómo es que va a haber siempre una división pues, ideológica, política, valoral, a veces hasta circunstancial y de ámbito, ¿no? De comodidad de diferentes actores en torno a estos proyectos. Eso sí, claro que se sabe, y ahí es donde sí siento que el proceso se ha descuidado. Ya se sabe que hay niveles de concreción de estos proyectos, que un proyecto lo asume la comunidad cuando no solo es de arriba abajo, sino de abajo hacia arriba. Me da mucho gusto escuchar que hubo una participación intensa de comunidades, de profesores, pero también voy a muchos lugares a dar formación docente y me dicen que pues quién sabe quiénes, porque ellos no. Entonces dices, claro, es un país tan complejo, millones de personas, y uno dice, bueno, ¿por qué tantos se sienten tan excluidos? Esa sensación de exclusión del proyecto y esa continua negación del docente es algo que debe preocupar, porque un docente al que tú llegas con un proyecto radical distinto y en el fondo le mandas el mensaje de todo lo que hacías o lo que te pedimos hasta hace 15 días ya no, y ahora prepárate en 15 días para lo que iniciando el ciclo escolar ahora tienes que hacer, abrumados de tareas que no comprenden, no es una buena estrategia. Lo vi mucho con lo del programa, el conflicto entre el programa analítico y sintético. De verdad, era primero difícil entender de qué trataban y segundo, poder darle una concreción. Empecé a ver que los diagnósticos que hacían los maestros de comunidad, pues porque así lo entendían y porque así se les daba la libertad supuesta de hacerlo, era aplicar esos instrumentos de estilos de aprendizaje para ver cuántos niños eran, ¿qué? Kinéticos, cuántos visuales y cuántos auditivos, y ese era el diagnóstico de la comunidad, sin gran apoyo ni acompañamiento. O otros interpretaban que todo programa analítico era hacer un proyecto STEAM. No sabíamos qué es el proyecto STEAM, pero es un proyecto STEAM. Entonces, ahí sí siento que hay muchos procesos que deben cuidarse. Ese acompañamiento y formación de los profesores. Porque también me lo han dicho y me lo han dicho funcionarios respecto a la enseñanza situada. Y no es porque yo tenga un libro de enseñanza situada, hay muchas personas que han escrito el tema. Precisamente está por darles una charla Ricardo Vaquero, que se me hace un señor sensacional. Si no quieren, no me escuchen, no me lean a mí, espero que a él sí. Pues una idea de que lo situado surge, no sé si espontáneamente, por generación espontánea, cuando estás en el contexto y el contexto te indica, te dice, el contexto es sabio y te conduce a... Siento que ahí también es no reconocer la importancia y la solidez de la formación de los maestros. No creo que los maestros se vayan a echar el clavado de leer todos los documentos y las 1000 páginas que están en los documentos base. Eso ya se sabe, ya se ha pues también analizado, ¿verdad? Yo hablo desde lo que sé, la investigación educativa y mi experiencia en formación docente. Los maestros requieren acompañamiento, respuestas más prácticas, formación sólida, claro, en los componentes psicológicos, pedagógicos, sociales, en las metodologías para. Y sobre eso hay toda una historia en el campo de la educación, que creo que de una manera asequible se tiene que acercar y trabajar con los maestros. Por eso me gusta mucho la manera en que Ramsés se ha acercado a trabajar con los maestros, generando comunidades de aprendizaje, de trabajo, de colaboración continua en proyectos que pues no vas a poder resolver 15 días antes que empiece un año escolar.
y además sin condiciones para. Los proyectos, mientras más ambiciosos son, más condiciones tienen que dar. Cierto que los errores pues son múltiples y siempre los ha habido. Yo estuve también documentando para la charla contigo, Enrique, los de libros anteriores, que por cierto en el sexenio anterior le llamaban horrores, y sí que había horrores, la mano de 6 dedos, creo que pasó a la historia, ¿verdad? Se hizo emblemática, pero pues qué pena que también ahora se va a hacer emblemático el que confunden a Guanajuato con Querétaro en el mapa de la República Mexicana, o el de la ranita, la parábola de la ranita, donde el tema de quebrados y fracciones está hecho un lío. Yo dije, bueno, a lo mejor son para una trivia alumnos, a ver, encuentren los errores y reordenen esta recta numérica, ¿verdad? Ese es el reto, que yo creo que los maestros lo harán, ¿cierto, Ramsés? Los maestros lo pueden hacer, o cuando vean lo que atacó a Julieta Fierro, que me parece una señora muy destacada, muy buena para la divulgación, cuando vio que pues lo que tenían de infografía de los planetas estaba también fatal. La Tierra no está ubicada en su lugar y ya no sé si confunden a Saturno con Urano por allá, y se encuentra que además fue copy-paste de una página no muy bien reputada académicamente. Entonces sí, esos errores pues son previsibles. Ahora se les llama áreas de oportunidad. También ya vi que ahora no le quieren llamar, es área de oportunidad. Pues por favor, esas áreas de oportunidad hay que cuidarlas. Siento que faltó ese proceso cuidado de buenos revisores de estilo, para evitar tanta falta de ortografía. Hay una página que revisé de español, miren, me hizo dudar, o lo que tú lees te hace entender que puedes decir dijiste y trajiste, que eso no importa, pero que a la hora que escribas, si pongas dijiste, trajiste. Yo dije, ah, caray, esa no me la sabía. Bueno, lo voy a investigar. Qué bueno, ¿no? Da la pauta para investigar, pero no sé a cuánta gente le va a poner a investigar. Entonces, sí creo que hay procesos que se pueden cuidar, cosas que se pueden trabajar, mejorar definitivamente. Y también me quedo pensando, mira, no porque defienda, pero porque ahora los villanos son las editoriales que hacen libro educativo. ¿Verdad? Creo que hay otras editoriales a las que yo diría más villanas, a los que se han dedicado a hacer libro de texto, libro de lectura infantil, porque son productos comerciales, pues si no, no subsisten, no sobreviven, ¿verdad? Pienso que sería lo mismo si ahora nos vamos contra las editoriales que generan libro académico científico. También hay a veces comentarios muy irracionales, Enrique. Y coincido también con Mauro, yo lo quería decir así literalmente, los que acusan de intelectuales orgánicos a los colegas de la pedagógica o los del ISUE por ser los que están detrás de la elaboración de este proyecto, pues uno se pone a pensar que a lo mejor ellos eran los intelectuales orgánicos de otros sexenios. ¿En qué sentido están hablando de intelectual orgánico? También un término más bien como vejatorio para las personas y para su trabajo, que me parece que además no nos lleva a ninguna mejora de absolutamente nada, ¿verdad? Considero también que en el campo del currículum todo este proceso se sabe también desde siempre, el de la concreción del proyecto es tanto o más importante que el de su diseño y su confección intelectual. Eso también se les volvieron a olvidar los lugares del currículum que se hablaba en los años 70. Y miren que le estoy diciendo en esos términos, áreas de oportunidad. Nunca me atrevería a decir quiten los libros, quiten esto, destruyan el proyecto. Siento que como mexicanos nuestro compromiso debería ser y nuestro trabajo ver cómo desde lo que cada quien hacemos podemos contribuir a que esto sea una buena opción educativa, a que sí se logre concretar, a que sea sólida, a que si tiene sesgos inadecuados esto se corrija, a que lo mejor que tiene, que porque sí tiene muchos aspectos de muy buenos, pues sea lo que florezca y se concrete en los escenarios.
Yo pensaría que hay que trabajar mucho la formación y el acompañamiento docente en una lógica muy parecida a la que pues yo sé que hacen personas como Mauro, como Ramsés. Hay muchas experiencias excelentes de nuestros profesores en México. La verdad, estos proyectos siempre los rescatan las comunidades y los docentes. Hay que trabajar mucho en conocer desde dentro a las escuelas, porque son tan diversas, Enrique. También no considero que se deba pensar solo en un cierto colectivo. Hay muchos colectivos que se están olvidando. Todo el tema, tú lo sabes, de la inclusión, las personas con discapacidades, no está contemplado debidamente. Ahí también se molestaron mucho las personas del campo al ver cómo se maneja eh, el lenguaje acerca de, en cómo se está pensando más en una cuestión, ya no digas de integración, sino de regreso a la educación especial de los 80, 70. Claro, con las mejores intenciones, pero bueno, pues en esas intenciones hay mucho. Entonces, sí hay muchas áreas que creo que se pueden fortalecer. El tema de las tecnologías, también creo que hay que darle un impulso pensando en lo que son las nuevas tecnologías, no el Internet de los años 90, porque si así concebimos las tecnologías, el mundo va en otra dirección y tienen que ser también tecnologías al servicio de la sociedad, la emancipación, web social, o sea, hay tantas cosas a trabajar, tan interesantes, y pues sí, creo que tenemos que pensar muchos lenguajes, muchas formas de comunicación, y tal vez mi último comentario, Enrique, que también lo quería decir, ya no solo pensar que el único auxiliar didáctico es el libro de texto, cierto que es el mejor auxiliar didáctico hasta este momento en el devenir sociohistórico de la educación mexicana, pero veamos hacia futuro. Hoy en día se habla de otro concepto que se llama ecología de medios y tecnologías al servicio del aprendizaje. Ahí incluye, por supuesto, el libro de texto, pero hay muchos otros materiales educativos hoy en día a considerar. Los usos en las tecnologías asistivas, todo lo que tú sabes del DUA, por ejemplo, que yo vi que por aquí eso ni apareció, cuando en otros países ya se ha legislado y se está trabajando en esa dirección. Y siento que con todo y sus tensiones, pues también tenemos que darnos cuenta que somos parte y siempre estamos en ese ir y venir y en esa tensionalidad con lo local, lo nacional y lo global. También somos parte del mundo mundial, nos guste o no. Todas esas miradas las tenemos que cultivar con la mayor criticidad para definir un rumbo y una concreción, me parece a mí. Hay dos puntos que quizá puedan abordar un poco Ramsés y Mauro. La historia de nuestro país es la historia de los neologismos que se vuelven eufemismos. Cuando a Fox se le ocurrió la genial idea de decir personas con capacidades diferentes, lo primero que pensé, ¿quién carajos las tiene iguales? Digo, ¿y quién las tiene diferentes, tú o yo? ¿Y quién las tiene diferentes con respecto a quién? Tú con respecto a mí, yo con respecto a ti. ¿Dónde está lo homogéneo y lo idéntico? Creo que la idea original de los libros de texto era poner un piso parejo. Creo que penosamente en nuestro país sigue siendo un problema el del punto de partida o el piso parejo para ir más allá. Punto de partida que te acompaña a un punto de llegada. En esos eufemismos, cuando apareció el famoso modelo de fortalezas y debilidades, el famoso FODA, a los yerros, equívocos y demás, se les ocurrió pomposamente decirle áreas de oportunidad. Y lo mismo pasa con sectores vulnerables, las mujeres, por ejemplo, que son más del 50% de la población del país. Entonces resulta que más del 50% de la población, por su condición, es vulnerable. Ya no digo las personas con discapacidad y sus familias, porque no solo es la persona, son otros familiares donde se triplica o cuadruplica el numerito. Y si son 7 millones por 3,
somos casi 25 millones, más mujeres, más indígenas y demás. Resulta que las minorías somos la mayoría y entonces a la hora de la verdad las minorías son ellos. El problema se nos va a complicar supongando que ganara Xóchitl Gálvez la candidatura y que ganara la presidencia. ¿Seguirá este modelo educativo? El problema es también pensar en no el modelo educativo y el sistema fuera de la lucha política por las relaciones de poder y de dominio y subordinación, porque en el fondo el sistema educativo, como los libros de texto, es una herramienta para un modelo de desarrollo económico y político. Si el desarrollismo de posguerra llevó a ciertos modelos educativos para favorecer la dinámica de la producción, el trabajo y demás, ahora el esquema cambia. En esta lógica cambia para no escribirlo mal, dijera Frida. Pero en el fondo, el problema es, los libros de texto no son recetas de uso para el docente. No son tampoco arneses a los cuales está obligado a utilizar, porque si no los utiliza está violando el derecho a la educación de los niños. Hay más recursos, ciertamente, donde no hay doctor, donde, qué sé yo, hay experiencias de trabajo desde la comunidad, o dijeras ecológicos, que el término también me parece eufemístico, ¿sí? Para no decir situados, pero prefiero tu término situados que el de ecológicos, que ya se hablaba antaño en psicoterapia familiar sistémica, desde Franco Basaglia, cuando hablaba la rehabilitación basada en la comunidad. No hay rehabilitación, no hay educación, no hay inclusión, si no es desde la comunidad. Lo demás es puro cuento. Y los errores son errores y no áreas de oportunidad, porque, como lo dijo Ángel Díaz Barriga y como lo dijo, que por cierto no es tu pariente, lo aclaro porque todavía me preguntan, ¿son hermanos Frida Díaz y Ángel Díaz? No, no son. No es mi Eso papá, no es tu es mi papá papá. tampoco. Y Marx, el Marx de la SEP, fue el que dijo, son áreas de oportunidad. Es una manera de decir que la regaron, pero se siente feo decir la regamos. Sí, son menos que con ellos, Consuelo el tonto. Sí, son menos que los errores que los que había con Calderón. Sí, pero no se justifican. Ese es un problema. El otro, ¿quiénes son los propietarios de las editoriales? Novaro y esas eran Televisa, y algunas las tiene Salinas Pliego. Entonces, también hay intereses económicos de por medio. Cierro mi boquita, les dejo la palabra y voy a aventar la última piedra. ¿Libros de texto para afuera? ¿Sí o no? Francés o Mauro. Mauro, para darle continuidad a lo que se venía planteando José Enrique, te cedo la palabra. Ok, vale. Bueno, yo creo que hay varias cosas que han comentado las tres personas con quienes estoy, que me parecen muy importante. Primero creo que al fin de cuentas también el asunto de libros de texto se ha convertido en una trinchera electoral. Prácticamente todos los temas de este sexenio se han convertido en trinchera electoral. Y el problema es que partidizar no es lo mismo que politizar, ¿no? Politizar es muy diferente. Politizar es construir, digamos, un espacio de intercambio, ¿no? De distinción respecto a las preferencias que cada uno tiene en función de cómo organizar nuestra vida en común, ¿no? Eso sería la política. El partidizar es básicamente crear enclaves de rechazo o aceptación a determinadas cosas sin dar mucho más discusión o mucho más argumentos. Y creo que algo así ha sucedido con el asunto de los libros de texto. Es una cuestión abiertamente partidista y que además cada vez, y eso por otro lado me da más gusto, se hace más claro, ¿no? Quienes al principio iniciaron cuestionando los libros de manera muy, digamos, pública, mediática, no todas, algunas de las personas que lo hicieron, solo porque eran libros que atentaban contra el derecho a la educación y al aprendizaje de niños y niñas. Poco a poco han empezado a decir, bueno, igual y si llega la señora Gálvez a la presidencia, esto se va a ir, va a regresar el INE, ¿no?
y el país va a tener un orden educativo nuevamente. Y creo que eso es complicado, porque entonces ya no estamos refiriéndonos a la discusión educativa, estamos encontrando en la discusión educativa una plataforma ideológica para justificar posiciones que desde otro punto de vista serían en verdad poco aceptables para muchas personas. Ahora, como efecto de esta partidización de la discusión sobre los libros, y antes de responder a la pregunta hecha, yo creo que hemos asistido a algo que es bastante claro, y es que más allá, digamos, o desafortunadamente, más allá de los diagnósticos correctos que se hacen sobre los libros, sobre sus omisiones, tanto ya en, digamos, en papel como en su proceso de elaboración, porque es importante decirlo también, durante las asambleas que se hicieron y las consultas, no se integraron, ya ni decir profesores y profesoras individuales, a colectivos docentes importantes no se les integró. En Michoacán, por ejemplo, la coordinadora nacional estuvo fuera de la discusión de los libros de texto, ¿no? O sea, y quienes lo discutieron fueron personal de confianza de la estructura burocrática del Estado y de la SEP. Es decir, también hay cuestiones que hay que discutir, ¿no? Eh, pero digamos, además de eso, que es necesario mencionar, e insisto, en aras de que esto se atienda, de que esto mejore y de que al final de cuentas a las escuelas lleguen materiales que realmente permitan al docente y a la maestra hacer su trabajo y a quienes estudian aprender, ¿no? Que eso es una exigencia que tenemos que mantener. Es posible, creo, ver que desde ciertos sectores se ha construido un hombre de paja respecto a libros de texto, ¿no? Recordemos que cuando se habla de la falacia del hombre de paja, hacemos alusión a que cuando se quiere criticar algo, se construye una imagen de lo que uno quiere criticar para que sea más fácil hacerlo. Y algo así lo vemos de manera recurrente, ¿no? Cuando hablan de la educación comunista o de la educación fundada en las epistemologías del sur o en la decolonialidad. Porque es un hecho, por ejemplo, que los múltiples voceros de la SEP pues han dado de repente referencias dispares respecto a cómo se construyó el proyecto, ¿no? Y que cuando uno asiste a lo que dicen, pues uno dicen, bueno, es que se construyó a partir de la decolonialidad. Y otros dicen, no, son las epistemologías del sur. Y otros dicen, no, no es pedagogía crítica, específicamente Freire. Híjole, el tema es que esas tres cosas no son lo mismo, ¿no? O incluso luego dicen, no, es que sí tiene una visión marxista. Perdón, Freire no era propiamente marxista, no decir comunista, no era marxista como tal, Freire, ¿no? Está influenciado por varias cuestiones que además no tenemos tiempo ahorita acá de discutir, pero digamos, derivado un poco, ¿no? De estas cuestiones, y hay que decirlo así, de declaraciones personales de funcionarios, ¿no? Quienes han criticado los libros los han criticado a partir de estas especies de imprecisiones y han hecho un hombre de paja en torno a él. Hoy, por ejemplo, sale un artículo en el Universal sobre la enseñanza de las matemáticas, obviamente en contra de libros de texto, y quien lo escribe, ¿no? Argumenta que estas propuestas epistemológicas que subyacen la reforma curricular y los libros de texto prácticamente encuentran en las matemáticas un saber positivista y que por lo tanto no son importantes. Digo, es una mentira, ¿no? O sea, es una mentira. La verdad es que también lo que hemos podido ver es que muchas de las críticas, incluso de hombre de paja, que se le hacen a los textos, son hechas por personas que ni siquiera conocen lo que están criticando. O sea, evidentemente no conocen lo que propuso en su momento Boaventura, no conocen la diversidad de posturas decoloniales, no conocen incluso la diversidad de marxismos, porque hay muchísimos marxismos y muchísimas Ni a formas. Freire siquiera. Ni a Freire, ¿no? Y claro, a ver, no estamos obligados ni obligadas a conocer todo, porque tampoco creo una vida alcanza, ¿no? Son muchas cosas, pero lo que creo que sí estamos obligados es de hablar con certeza de cosas que sí conocemos. Por ejemplo, el artículo de hoy dice que las dos cuestiones que sustentan la propuesta de la SEP son las epistemologías del sur y la pedagogía crítica. Y cito, la primera considera la ciencia occidental, incluye las matemáticas, como positivista, al servicio del capitalismo y de las clases opresoras. Es una barbaridad. Es un investigador. No, es una barbaridad, es ridículo, y esa es la palabra que le queda, ridículo. Ahora, el problema es que estas cuestiones, digamos, han tenido mucho eco, porque también desde la SEP no hay nadie, y ese papel, digamos, lo ha llevado a cabo el doctor Díaz Barriga, pero él creo que no tendría que ser quien lo hiciera, porque hay funcionarios encargados del proceso, ¿no?
y desde la SEP no sale alguien a decir, bueno, esto es falso porque esta fue nuestra ruta de construcción del proyecto. Y creo que esto en parte responde al hecho de que al interior de la SEP también hay conflictos, y conflictos durísimos. Y eso es algo de lo cual poco se ha hablado. La SEP ahorita no es una institución monolítica, creo que nunca lo ha sido, pero ahorita menos. Y hay diferencias entre las direcciones de la SEP. La Dirección de Desarrollo Curricular, ¿no? La Dirección de Materiales Educativos, la estructura de la subsecretaría. Hay distintos grupos con distintos intereses. Y creo que eso ha hecho también que quienes han estado al frente del proceso de elaboración de los libros simplemente no tengan tanta libertad como para tratar de explicar con tiempo y con la paciencia suficientes en qué consiste lo que ellos han iniciado. De cualquier forma, eso al final de cuentas lo que hace es alimentar una cantidad de dudas tremendas, muchas de ellas razonables, muchísimas de ellas bastante razonables, algunas otras que, insisto, son más bien síntoma de una partidización del debate educativo actual. Ahora, y con esto voy cerrando, creo que algo que se puede obtener interesante del contexto en el que estamos es que al menos, nuevamente, la educación pues, ha sido objeto de discusión, y eso me parece que es importante. Creo que lo que podríamos hacer quienes, digamos, nos dedicamos a la discusión educativa, a la investigación, y además personas que tienen una trayectoria muy amplia, como la doctora Frida o el maestro Ramsés, es dar o tratar de dar o poner cierto orden, ¿no? en las discusiones. Sobre todo porque lo que estamos viendo, a mi parecer, es la antesala del debate político que se viene sí, que va a iniciar el próximo año, pero que se viene todo el sexenio por venir, ¿no? El sexenio siguiente, y que es prácticamente el guión, de verdad, es el guión en América Latina del péndulo entre progresismos, regreso de la centro-derecha, progresismos y surgimiento de la ultraderecha. Es un péndulo prácticamente de libro, y lo estamos viendo acá, lo digo por lo siguiente. Cuando esta discusión sobre la educación comunista empieza a permear tanto, una educación que además para este mismo sector de académicos es antimatemáticas, se construyen, digamos, una racionalidad, una lógica a una serie de fobias que aún persisten en sectores, hay que decirlo, relevantes de la sociedad, ¿no? Hablar de comunismo todavía resulta, digamos, chocante para muchas personas, por el motivo que sea, ¿no? Y cuando estas personas dicen que esa educación no le interesa las matemáticas, y no hay una claridad respecto incluso a qué respondía la educación en su momento soviética, que recordemos puso a temblar a Estados Unidos en el 57, después de que lanzó el Sputnik, y puso a temblar a Estados Unidos en tiempos de Ronald Reagan, cuando justamente lanzó su informe de una nación en riesgo en el 83, por su calidad en la formación matemática, justamente en eso, ¿no? Cuando no recuperamos eso y no lo discutimos, terminamos involuntariamente por alimentar digamos, esas fobias. Y ahora sí cierro con esto. Actualmente me parece que operan tres grupos que a la pregunta, perdón, que hiciste, profesor Enrique, es decir, los libros se mantienen o no, o se van a la basura o no, dirían abiertamente, váyanse a la basura. Tres fuerzas que me parecen son importantes desde ahorita tener en el radar, porque aunque operan en inmediato, no en el campo educativo, tienen efectos bastante sustanciales, ¿no? Primero, una fuerza, digamos, de larga data, tradicionalista, que además surge como fuerza desde antes de 1917, pero que se organiza en 1917 con la Unión Nacional de Padres de Familia, que lo que dice es, el Estado no tiene por qué meterse en la educación de nuestros hijos e hijas porque ese es un asunto privado, punto. Y han mantenido su postura, o sea, la mantuvieron con la creación de la CONALITEC en el 59, la mantuvieron con Echeverría en los años 70, la mantuvieron con Peña Nieto hace algunos años y la mantienen ahora. Sin embargo, es una fuerza que eventualmente, digamos que funge también como una especie de base social que puede operar políticamente en coyunturas, digamos, donde hay un choque ideológico y cultural importante. El segundo grupo es el grupo que cristaliza su retórica en la campaña de TV Azteca contra los libros de texto, ¿no? Porque más allá de lo que podría calificarse o alguien podría calificar como una campaña estridente, ¿no? Y una campaña un tanto, digamos, poco política respecto a los libros de texto, en el fondo lo que tenemos es la avanzada de un proyecto
contexto internacional, de lo cual incluso ya hemos hablado, ¿no? El Atlas Network, de varios años, ¿no? Que lo que busca es impulsar criterios educativos que se transfieran hacia políticas públicas benéficos a la libre circulación del capital. Si aquí hablamos de que esencialmente a nivel administrativo lo que significa esta nueva generación de libros es un crecimiento del sector público o una recuperación de facultades del sector público que habían sido cedidas o compartidas con el sector privado. Para estos grupos pro mercado, fundamentalistas de mercado, esto significa un avance en la apuesta del Estado y de las burocracias del Estado por limitar la libertad de emprendimiento de las personas y por lo tanto es una amenaza. Y esa narrativa que ahorita pareciera estar muy por fuera de la discusión cotidiana, se encuentra cuando justamente esta televisora habla de las amenazas de la educación comunista. La educación comunista para ellos es la antesala de una avanzada burocrática de ciertos sectores izquierdas que quieren prácticamente acabar con la libertad individual. Y aunque evidentemente no es así, porque lo vemos todos los días, ese es un guión que sistemáticamente ha tenido éxito en muchos lados. En las últimas elecciones en Madrid, el grito de sectores de la derecha fue libertad o comunismo. El grito de Javier Milei en Argentina ahorita es libertad o comunismo. El grito de Kast en Chile fue libertad o comunismo. En sus intervenciones de gente cercana a Donald Trump, Steve Bannon, ¿qué es lo que decía? Libertad o comunismo. Lo que dice Vox en España es libertad o comunismo. Lo que estamos viendo ahorita en los libros de texto, a mi parecer, es una especie de guerra civil antes de la Segunda Guerra Mundial. Me explico. Es la antesala. Estamos viendo a los actores, estamos viendo cómo se están posicionando los actores. Y por eso creo que sería conveniente, sin dejar de ver la especificidad pedagógica, didáctica, educativa del debate sobre libros de texto, irnos un poco hacia afuera y ver los libros como parte de una serie de disputas que desbordan con mucho el sistema educativo. Y a la par de estos dos hay una tercera fuerza que es muy importante y son justamente sectores neoconservadores, ¿no? Cuyas organizaciones nacen en los años de Ronald Reagan y que mantienen la misma retórica. Defienden, según ellos, a Dios, patria, familia y libertad. Y desde luego que cuando leemos los libros y vemos que habla de 5 o 6 tipos de familia y habla de la necesidad de justicia social y habla de la diversidad sexual, ¿contra qué atenta según estos grupos, estos libros? Contra Dios, contra la patria, contra la familia y contra la libertad. Y creo que un poco de esto lo podemos ver en la quema de libros en Chiapas. Un poco de esto lo podemos ver en la movilización de miles de personas en Aguascalientes contra libros de texto. Porque, insisto, esto es la antesala de una guerra cultural. Entonces, si la pregunta es, y ya termino, ¿los libros de texto a la basura o no? Yo creo que definitivamente no, pero lo que sí creo que se tiene que trabajar por parte de la Secretaría es darle una continuidad al proyecto. Si yo estuviera en la Secretaría, lo que ya hubiera hecho es sistematizar todas las críticas que se han hecho de todas partes, tenerlas en un documento común y decir, ok, ni modos, este primer año de libros, pues la regamos, ¿no? Pero el siguiente tiraje vamos a atender todo lo que se nos ha dicho para consolidar. Pero mientras esperamos para el siguiente tiraje consolidar, que además eso se ha hecho, Luis Echeverría lo hizo, después de que lanza su generación de libros de texto y hubo muchas críticas, fue cambiando cosas, esa generación de libros con el paso del tiempo. Yo creo que se puede hacer ahora, pero mientras eso se hace, si yo fuera de la Secretaría, iniciaría una campaña sistemática de apoyo y acompañamiento a docentes. Y decía infraestructura la hay. En ambientes urbanos no es difícil, por ejemplo, iniciar campañas con webinars. Prácticamente en todas partes existen centros de maestros. Hay estructura para poder llevarlo a cabo, pero creo que también aquí la propia SEP y esos cuadros de la SEP necesitarían ver este proyecto no desde un sentido partidista, sino como parte de un proyecto de transformación educativa que realmente busque echar raíces en este país. Y no va a echar raíces hasta que no logre convencer al 100% o la gran mayoría de maestros, maestras y comunidades educativas, ¿no? Y bueno, yo creo que la última intervención, así que agradezco mucho la invitación y su tiempo. Entonces, Bien, pues yo dándole, retomando
lo que ha planteado Frida y Mauro hasta aquí, y quisiera poner algo sobre la mesa, que Frida ha escrito mucho en torno a ello. Yo, de hecho, estas ideas las recupero justamente de los trabajos que ella ha hecho, de los artículos que ha hecho sobre el currículum. Me parece que la apuesta en educación en este sexenio nuevamente es el currículum. Es el asunto de pensar que la transformación se va a dar solamente a través del currículum. Y hoy estamos haciendo una revisión del currículum y Frida en algunos de sus textos, en algunos de sus artículos, siempre ha abogado por decir, por pensar que los cambios, ¿sí? Si se quieren mirar, primero tienen que ser a largo plazo. Los sociólogos del cambio lo sugieren así. Y segundo, se tiene que apostar por un cambio sistémico que de largo plazo, ¿sí? Que atienda no solamente el asunto de orden curricular, sino también el acompañamiento a los profesores, sino también el asunto de las infraestructuras. Pasamos una pandemia. Durante esta pandemia, y esto también está documentado por un trabajo de Frida, ¿sí? Esta pandemia, quienes resolvieron los grandes problemas fueron los docentes, fueron los profesores. Se pararon de pestañas para poder acercarse a los estudiantes, a los alumnos y a las alumnas. Pensar que hoy no puedan resolver este asunto de los libros de texto, lo van a resolver, lo van a atender. Sin embargo, es importante que una institución como la Secretaría de Educación Pública asuma su responsabilidad. Es importante que se le apueste, pues, a la transformación, sí, pero atendiendo a todos los procesos que paralelamente se tienen que ir generando. Miren, voy a poner un ejemplo de lo que me preocupa en este momento, de esta falta de comprensión. No quiero decir que mis compañeros, mis compañeras de preescolar, primaria y secundaria no tengan conocimiento del plan de estudios, del currículum, del sustento teórico, metodológico, etcétera. Me preocupa que no haya una comprensión profunda y amplia del asunto. Recientemente estaba yo revisando la lista de materiales que alguna escuela le está pidiendo a sus alumnos de primaria. Y vemos, por ejemplo, fíjense, que les piden una libreta por cada campo formativo. Una libreta para lenguajes, una libreta para pensamiento, saberes y pensamiento matemático o pensamiento científico, una libreta para proyectos comunitarios, una libreta. Y entonces, dices, me pregunto yo, ¿y entonces dónde está el abordaje interdisciplinar y transdisciplinar de los contenidos? Nuevamente, desde la organización y la instrumentación del currículum, hay una comprensión equivocada de la propuesta. Y es sobre eso que me parece que es importante incidir a corto y a mediano plazo. Es importante tejer estas redes entre profesores, porque otra vez lo tenemos que hacer los maestros, para pensar y definir los criterios, ¿sí? Para pensar en el diagnóstico comunitario. Los diagnósticos comunitarios que me ha tocado revisar son monografías. El diagnóstico comunitario pensado desde estas perspectivas, desde estos enfoques comunitarios, no es eso. Entonces hay que hacer una revisión en lo inmediato de qué se está produciendo en las escuelas. Recientemente vi un video en donde tiene que salir el doctor Ángel a explicar una y otra vez el asunto del programa analítico.
a estas alturas del partido. Entonces, hay pues una serie de problemáticas que se tienen que estar revisando, se tienen que estar resolviendo y en lo inmediato y pensar a mediano y a largo plazo cómo se recomponen para efectivamente pensar en un currículum auténticamente crítico, en un currículum auténticamente desde que articule la escuela y la comunidad, y eso insisto, no se hace de la noche a la mañana. En Oaxaca, el peteo formalmente lleva más de 12 años. ¿Cuáles son sus resultados? Ahí los tenemos. Nos dice Marx Arriaga que la propuesta curricular tiene mucho de peteo. Yo le diría que no. Yo le diría que no porque el peteo refiere a un maestro, a un tipo de maestro que no, insisto, que no se desarrolla de la noche a la mañana, que requiere procesos de largo plazo. Cierro, pues, con este asunto de el cambio sistémico, que Frida lo ha referido una y otra vez cuando hace el análisis del currículo. Tenemos que pensar, pues, en una apuesta sistémica, en una apuesta en el que el docente sea un elemento fundamental para pensar en los procesos de transformación, en generar las condiciones de infraestructura, de acompañamiento, etcétera. Hay muchas contradicciones aún en esta propuesta con respecto a estos asuntos. Se tienen obligadamente que revisar en corto y mediano plazo. Gracias. Bueno, creo que hasta aquí se nos ha ido el tiempo como agua para chocolate. 1 hora 35 minutos llevamos. Y apenas estamos entrando en calor. Se han planteado algunas cosas que me parece importante resaltar. Es arbitrario el orden que le voy a dar, pero Mauro planteó un asunto central que Liceo Guajardo retoma en un comentario. Es importante diferenciar la politización de la partidización. Hay que politizar la educación, sí, pero no partidizarla. 2, Ramsés reitera algo que señalaba Frida. Debe ser considerado un proyecto sistémico, y agregaría lo dinámico. Saludo a Luis Gadea, que hizo un comentario. El punto es que hemos olvidado que también la realidad está cambiando permanentemente y sin cesar. Y los procesos de adaptación al cambio siempre van más despacio, porque además tendemos más a ser conservadores, que no nos muevan el piso. Vale el término conservador, ¿sí? Más allá de los debates partidizados. El tercer asunto es el de la educación situada. Y algo que ha insistido mucho Ramsés, el asunto de la participación de los maestros, no de algunos grupos de maestros de la burocracia, dijera Mauro Carquín. Y desde luego es un proceso de largo aliento que no puede separarse del proyecto de nación. Hasta aquí, no sé si quieran para cerrar, en 2-3 minutos, algún comentario cada quien. Agradecemos a todos, a Miriam Soubrán, desde Oaxaca, desde Puebla, desde Baja California, desde Alemania, desde la Ciudad de México y varios lados que nos están siguiendo. Ahora sí tuvimos llenón contra lo habitual, más de 70 en directo en Facebook, en una de las páginas, en las otras no lo sé.
Muchas gracias y reitero la invitación a suscribirse al canal de YouTube La Comuna de la Palabra y al de Spotify, que mañana ya estarán en el repositorio el video de esta charla y el podcast de esta charla, que también haré llegar a cada uno de los participantes. Para cerrar, un comentario final y muchas gracias a ustedes. Frida. Ay, Enrique, son tantas cosas, ¿verdad? Pero mira, bueno, tal vez ya nada más como comentarios medio salpicados. Uno, por lo que se comenta, me quedo pensando que siempre hay algo que se omite, que es el alumno, ¿verdad? Hablamos mucho de los maestros, de la institucionalidad, de la disputa política, de los libros de texto. Se supone que estamos en la era de los proyectos educativos centrados en el alumno, su aprendizaje y pues hoy en día su participación en la comunidad. Pero creo que algo que se ha dejado en un muy segundo plano es las voces de nuestros niños, niñas, adolescentes. Sus identidades han cambiado, sus realidades muy complejas. La verdad, también creo que se tendría que partir de reconocer cómo está la infancia y la juventud mexicana en estos días, qué perspectivas y vivencias tienen y qué mirada de perspectiva a futuro les espera. Y yo creo que eso debería estar acompañando pues los aspectos fuertes de este proyecto. No he escuchado sus voces, ellos tienen mucho que decir. De hecho, algunos de los mejores libros que he leído últimamente hablan precisamente de la importancia de dar voz a los sujetos de la educación para transformarla. Yo ahí veo una ausencia, una laguna. eh, También lo pensé un poco ahora que decías que algunos de nuestros colegas te habían mandado saludos, en particular Luis Gadea, porque el tema del desarrollo, el aprendizaje, los procesos también de carácter psicológico, pareciera ser que ahora se les pone esa etiqueta de que eso es ciencia, no sé, neoliberal, o eso es positivista, o eso es subjetivo, qué sé yo, y ya no tiene importancia. Creo que todo eso más bien cae en el plano de la subjetividad, la construcción de todos los procesos de cognición, que también son procesos que se aprenden y se socializan, Enrique, y eso se está olvidando de una manera sumamente importante. Eso no aparece, no lo veo claro. Y si uno no tiene claro cómo aprenden las personas desde los diferentes ángulos que esto implica el aprender, pues también cómo vas a acompañar un proyecto tan ambicioso como este. Ese es un comentario. El otro, cuando hablaba Mauro, dije, pues sí, efectivamente, no somos una ínsula ni nos podemos convertir en ello. Hay todo un movimiento también, así como esos grupos que mencionaba Mauro, muy activo de personas que están replanteando los proyectos curriculares desde las miradas de los objetivos de desarrollo sostenible y analizando pues las problemáticas de sus distintos entornos. Pienso en los colombianos, cómo han priorizado el objetivo que habla de la educación para la paz. Tuve un chico colombiano, se anda por ahí, David Castañeda, lo saludo, con una tesis excelente, trabajando en toda esa línea porque pues Colombia, igual que México, yo ahí encontré que parece que está hablando de México y no Colombia, las realidades que tenemos, pues tiene que hacer una apuesta muy importante en esa dirección. No podemos seguir viviendo. Claro, la escuela no es la que lo va a resolver, ni probablemente a título personal cada uno de nosotros, pero la educación sí requiere esa mirada y una mirada muy, muy fuerte en ese sentido. Otros colegas están trabajando mucho en torno a los asuntos que tienen que ver con pobreza y falta de justicia social. La Universidad Marista de Mérida, donde está una colega de nosotros, Diana Pacheco, una excelente colega, están replanteando todos los proyectos curriculares de las licenciaturas para partir de estas premisas, dado que su zona de influencia pues son las comunidades mayas aledañas a la zona donde está esta universidad, ¿verdad? Entonces creo que por ahí también hay algo que nos falta. Lo que decía Mauro, no se transparenta a veces las bases,
no se atreven a decir, bueno, esta es nuestra posición y estamos basados en, creo que es importante. Qué bueno que se recuperen las pedagogías de Freire, qué bueno que se recuperen y que se profundicen. Creo que si se leyera Pedagogía de la Autonomía, quedaría más claro qué es lo que se tiene que entender por la tan traída y llevada autonomía del profesor, cómo cultivarla, formarla, fortalecerla, pues en la mejor dirección, ¿verdad? Entonces, sí creo que hay mucha tarea, Enrique, y cuando nos decía lo de los libros de texto, por supuesto que yo no estaría de acuerdo ni en la quemazón de los libros, ni mucho menos. Recuperé la idea de un poeta alemán que cuando se hace la famosa quema de los libros en la época de los nazis, él dice, donde se queman libros, en el futuro se quemarán personas. Y mira que resultó profeta, ¿verdad? Resultó todo un profeta. Entonces eso no puede ser porque son actos irracionales, incluso de personas que ni los han leído. Este hecho en Chiapas, pues fue completamente inducido y estoy segura que nadie leyó nada. El comentario que hacían las personas quemando los libros era, es que estos libros los escribió el diablo o fueron inspirados por el diablo. Digo, francamente, ahí te das cuenta del gran vacío formativo, educativo que tenemos en nuestro país, pero sí apostaría por un lado, a cuidar muchísimo, pues, la producción de estos materiales. Sabemos que es el auxiliar didáctico por excelencia, pero también apostaría a lo otro que les decía, ir consolidando eso. Se les llama ecologías, Enrique, por la mirada ecológico-sistémica de Bronfenbrenner, no es por otra cosa. Pero bueno, estas ecologías de medios, tecnologías al servicio del aprendizaje, que incluyan medios físicos, que incluyan medios impresos, que incluyan medios tecnológicos, pensando todos los procesos complejos de literacidades, de alfabetizaciones que vivimos y que viviremos, ¿verdad? Tampoco nos podemos idealizar en que, pues, porque el pueblo sabio quiere solo tal cosa, solo es así. Hay que transformar muchas cosas, Enrique, transformarnos. Nuestras comunidades requieren transformaciones y críticas al interior de sí mismas, ¿verdad? Se habla de la ideología de género, bueno, pues donde hay más machismo, violencia, maltrato a la mujer, pues muchas veces en nuestras comunidades. Yo me puse a pensar, me imagino el trato en esas comunidades a las niñas y las mujeres que se apartaran un ápice de las ideas o de las normas de la comunidad, no quiero ni pensar. Entonces, pues bueno, ya son mis comentarios. Gracias, Enrique, y bueno, siempre un gusto estar con Ramsés, con Mauro, y como tú dices, faltó mucho que decir y que pensar. Muchas gracias, Frida. ¿Quién va, Ram? ¿Yo? Ok, bueno. Pues ya para cerrar, creo que, primer punto, para cerrar, yo creo que la discusión que estos libros han impulsado puede llevarnos a muy buen puerto o puede ser una caja de Pandora que abra la puerta a las, digamos, a las tendencias más reaccionarias, no únicamente en cuestión educativa, sino en cuestión de formas de vida, ¿no? De compartir y de apropiarnos del mundo, ¿no? Tendencias homofóbicas, misóginas, ¿no? Capacitistas, presentes además en todo, ¿no? Y creo que por eso, y tendremos que seguir discutiendo y dialogando, cuando se aborda el tema de los libros es necesario hacer una serie de cortes, ¿no? Hay un corte estricta que tiene su especificidad, digamos, didáctica, hay un corte que tiene su especificidad procedimental, un corte en torno a su especificidad estética, un corte. Y esos cortes creo nos permitirán darle orden y decir, bueno, aquí hay que trabajar, en esto hay que trabajar, esto está terriblemente tratado, hay que avanzar, ¿no? Pero en ese corte, y para mí es fundamental, uno de esos cortes es el corte de los valores. Ajá. Es decir, de las ideas que pueden o no ser compartidas respecto a lo que queremos como sociedad. Y en el asunto de los valores, yo, y lo digo así, estoy abierta y totalmente de acuerdo con lo que se proponen estos materiales. En el asunto de los valores, en ese corte de los valores. Y yo creo que ese corte
más allá de lo que pase con los libros y de todo lo que se les critique, porque se tiene que hacer, además la democracia no funciona si no hay crítica. Esta gente se dice de izquierdas, la izquierda no puede crecer sin crítica, y lo hemos visto históricamente. Cuando la crítica muere en la izquierda muere con la crítica. Es así, ¿no? Entonces, yo creo que podemos decir muchas cosas respecto a los libros, pero siento que algo que nos ha traído y que a mi parecer es muy favorable es la posibilidad de construir un nuevo piso mínimo en valores respecto a la educación pública. Yo recuerdo, he ido con profes y profas también de muchos lados, y la verdad es que cuando se trataba de hablar de la diversidad de formas de vida, de la diversidad de formas de amar, de la diversidad de formas de ser, incluso en proyectos muy de avanzada, muy progresistas o que se dicen revolucionarios, hay una serie de vacíos importantísimos. Liderazgos políticos, ¿no? Formas de organización, verticales, patriarcales. Y creo que estos libros pueden ser una forma de problematizar, ¿no? Recuperando la tradición marxista, yo no creo que sean las ideas inmediatamente las que cambien la vida social, ¿no? Pero sí hay una interrelación entre las ideas y la práctica cotidiana. Y creo que esa interrelación puede ser mucho más favorable si se plantea un piso mínimo respecto a los valores sociales, que es lo que propone este libro. Eso sería mi primera como conclusión. Ahora, respecto a los libros, yo coincido plenamente con la doctora y con el maestro, y creo que con muchas de las personas que están amablemente acompañándonos y compartiendo su tiempo, pues que las y los niños de este país, maestras y maestros, familias, pues tienen derecho a recibir materiales, digamos, que respondan a las necesidades educativas, ¿no? Que respondan a sus necesidades educativas. Materiales cuidados, materiales además que sean producto de mucho tiempo y de calma y de replantearse y de escuchar también a otras voces en función de lo que puede ser mejorado. De modo que sí creo que si estos materiales no son trabajados, si no se le da continuidad, si lo que se piensa es que con la retórica de la revalorización docente y con decir el docente es un profesional de la enseñanza, se les puede dejar todo, este proyecto va a morir, y no necesariamente porque gane otro partido político, va a morir por sí mismo, se va a comer a sí mismo, porque esta digamos, lanzada inicial de cambio va a terminar por convertirse en un pantano de inconsistencias. Y eso va a generar muchos problemas. Entonces yo creo que eso tiene que trabajar y no hay de otra. Y la SEP, insisto, tiene que escuchar todo lo que hay que trabajar, porque al final de cuentas ese es su trabajo, ¿no? Es su trabajo y es muy respetable, y yo lo respeto muchísimo, pero hay que seguir haciéndolo. Otra cuestión, creo que, y lo planteaba la doctora hace un momento, es muy importante discutir el asunto de las herramientas o las cuestiones que podemos utilizar en el aula para trabajar con estudiantes. Y creo que el asunto de libros de texto nos plantea algo interesante. Más allá de la discusión que también creo no siempre es muy, digamos, clara ni pertinente en torno a al mundo privado en la educación, ¿no? Que no todo lo privado por definición es malo, ¿no? De entrada. Creo que decir que este libro responde a una recuperación del Estado por parte del Estado de una serie de actividades estratégicas en educación es relevante. Y me parece que es muy relevante porque aunque estemos en otro tiempo histórico, lo que ya se viene, más bien lo que ya está, es el hecho de que el libro de texto, y yo me atrevo a decir que en muchos lados ya no es la principal herramienta del conocimiento, sobre todo en estudiantes de quizás sexto grado de primaria y secundarias, por el uso de gadgets, por el uso de dispositivos digitales. Entonces, si planteamos que el Estado está pensando en recuperar la producción de libros de texto como una especie de apuesta por avanzar hacia una lógica de igualador en la educación, etcétera, creo que podríamos ir discutiendo también la pertinencia de discutir la creación desde el Estado de plataformas educativas, de herramientas digitales, ¿no? Que permitan impulsar el bien común desde la educación. Porque lo que tenemos ahora es que a nivel de lo digital son privados quienes proveen ese servicio, que además es adoptado por el sector público, en el caso de Google, ¿no? Y las Google Classroom y todas esas cuestiones de sistemas de gestión del aprendizaje, etcétera. Creo que esta es una buena antesala también de discusiones en las cuales podremos ir avanzando hacia la recuperación, digamos, de la soberanía educativa, no únicamente a partir del currículum o de los contenidos, sino también del salto a la digitalización, la cual, por cierto, también estaba leyendo ayer un informe que escribió la doctora
sobre el caso mexicano, y que además es muy importante, ¿no? Entonces, yo dejaría eso, los valores, ¿no? La necesidad de que el gobierno se haga cargo de lo que se tenga que cambiar, porque de otra forma el proyecto va a morir por sí mismo, ¿no? Y el hecho de que esto sea una buena antesala, un buen escenario previo a la discusión sobre la recuperación o la creación de la soberanía educativa en el plano de lo digital, que es donde ahorita estamos hablando, además, ¿no? Entonces, les agradezco el tiempo y bueno, muchos saludos a quienes están viendo y Gracias, a quienes Mauro. están. Ramsés, Muy breve. Yo quiero decir que, como muchos maestros en México, me identifico con el proyecto inicial, con las bases teóricas que están en el marco curricular. Me parece que es efectivamente pensar en una educación otra, ¿sí? Y que se materializa hoy en esta propuesta. Una propuesta que ha tenido muchísimos problemas, una propuesta que ha marchado porque se ha querido hacer en tiempos récord. Habrá que entender también lo que dije hace un momento, la pandemia, 2 años de pandemia, y se tuvo que generar la propuesta. Sin embargo, no puede quedarse así. Yo, pues, como muchos maestros y como lo visualizo en este momento a partir de las opiniones en redes sociales de compañeros y compañeras, ¿sí? Y lo mismo que ha planteado Mauro, me parece que es una oportunidad para repensar la escuela, para repensar el proceso de enseñanza y aprendizaje, pero tenemos que hacerlo bien, obligadamente debe de hacerse bien. Y quienes están a cargo tienen que aceptar que, como planteaste hace un momento, Enrique, si la regaste, pues hay que resolverlo de inmediato. El próximo lunes arrancamos un nuevo ciclo escolar en el que, insisto, mis compañeros, mis compañeras van a hacer de todo para que sus alumnos, con los libros de texto, sin los libros de texto, y a pesar de los libros de texto, los chavos, los niños, los alumnos y las alumnas aprendan. Ahí está, y creo que nuevamente el valor de la enseñanza, el valor que hace del maestro en las condiciones que tiene para poder hacerlo. Gracias, Frida, gracias, Mauro, por la oportunidad de aprender con ustedes una vez más. para cerrar, Frida Díaz dijo que en comentarios previos que me hizo a esta charla, el asunto, el aspecto psicológico que Luis Gadea de Nicolás insistió, la idea del desarrollo, etcétera, pero fuera de lo cognitivo y los procesos de aprendizaje, se ha omitido lo fundamental, la estructura de la personalidad, cosa que un marxista sí lo consideraba, Antón S. Makarenko. Ese sí era, y había ideas de la educación al socialismo a través, por ejemplo, de Freinet, cuando se hacen ciertos planteamientos de la educación por el trabajo. Pues eso no aparece aquí. Y lo que aparece, ya no hablemos de las epistemologías del sur, porque no es lo mismo el sur de Argentina que el sur de Chile, que el sur de Uruguay, que el sur de, etcétera. Insisto, la izquierda de todos los presidentes de izquierda, incluyendo a Díaz-Canel, a Daniel Ortega y a Nicolás Maduro, parece que hay ciertas diferencias entre todos. El punto es que hemos obviado la personalidad. Y en ese sentido, como parte de la estructura de la personalidad están los valores, los saberes, las actitudes ante la realidad. Y el pensamiento crítico, una educación para la autonomía y la libertad, decía Constance Cami, tiempo A, que no es nada burguesa, ni nada por el estilo, ni reaccionaria. Como el tiempo nos ha llevado ya 2 horas, mañana espero que ya estén en los repositorios de Spotify y de YouTube, y compartimos en las mismas páginas del Facebook
de la Comuna de la Palabra y de Enrique Álvarez, su servidor. Muchas gracias y hasta la próxima.